Gracias. A ver, yo quería empezar con esto, porque yo sé que has venido acá a presentar algunos libros, parte de lo que tú eres, de lo que representas, pero estamos en un momento muy complejo, estamos en un momento muy complicado. Yo no sé qué nos está ocurriendo, si carecemos de memoria histórica, si nos domina la prepotencia, si somos incultos por naturaleza y no nos dejamos seducir por la cultura tampoco, pero lo que ha ocurrido en Nueva York, por ejemplo, que solo tienes que asomarte a la parte de atrás de los Estados Unidos y ver lo que está ocurriendo en Cuba o lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo puedes entender tú, que has vivido todo eso en carne propia, que una ciudad que es la cuna del capitalismo pueda tener un personaje como Mamdani como alcalde? Bueno, es terrible, pero es de cierta forma lógico. Es una ciudad que lleva muchos años teniendo esa obsesión de introducirse en el mundo más oscuro, y en ese mundo oscuro se ha por fin logrado introducir, ¿no? O ha ganado la oscuridad en esa ciudad, ¿no? Es terrible. Yo llevo muchos años viajando a Nueva York y viviendo de cierta forma a través de mi familia en Nueva York. Y es terrible porque es una sociedad que ha perdido, sobre todo, Marian, verdad. Era una sociedad de la de Nueva York muy verdadera, muy auténtica. Y eso se ha perdido. Fíjate que tú has hablado de memoria histórica y ellos se han aprovechado de esa, se han apoderado del concepto. Y la memoria histórica no puede existir sin verdad. De hecho, es donde único existe es del lado nuestro, porque del lado de ellos es solo mentira, porque no conocen la verdad. Y más con este personaje, Mamdani, que es musulmán. Sabes que además en el islamismo radical y en la educación en esos países de donde él viene, Uganda, pues la taquilla, la mentira, si a nosotros nos enseñan que la verdad es lo importante, para ellos la mentira es más importante que la verdad. Todo lo que él ha dicho es mentira. Incluso cuando le preguntan, como en una época, un periodista notorio de aquí le pregunta qué piensa de Fidel Castro, qué piensa de Nicolás Maduro, él responde exactamente lo mismo que respondió Hugo Chávez en su momento. Ajá. Entonces ahí tienes, desgraciadamente. Sabes que yo comenté mucho ese discurso de apertura, de aceptación de su victoria, porque me recordó justo al de Hugo Chávez, porque era el nuevo Mesías, era el que yo voy a hacer, yo voy a prometer, yo voy a hacer. Y claro, yo no soy cubana, pero llevo muchísimos años acá mirando la decadencia de todos estos países que piensan que a mí no me va a pasar. Por eso te hablaba también de la prepotencia. No, eso puede pasar allá, pero a mí no me va a pasar. Y me preocupa porque ese mensaje hasta mesiánico, donde él es el gran Mesías, hay gente que sigue comprándolo. Hay gente que piensa que yo te voy a dar autobuses gratis, yo te voy a dar una educación universal gratuita, yo voy a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Oiga, pero no se da cuenta que de dónde va a salir eso, es solamente una cuestión de dónde, cómo. ¿Nadie se hace esa pregunta? Nadie se hace esa pregunta, y además es un discurso ya tan trillado, tan antiguo, tan baratucho, ¿no? Porque es un personaje además que, si te fijas, tiene una sonrisa muy falsa. O sea, él está, estúdialo para que veas que él está detrás de la cámara, se aparece una cámara y enseguida una sonrisa que es falsa. Como toda es un personaje falso. Es un personaje falso y toda su palabrería es falsa. El problema de la gente es la educación, precisamente lo que acabas de decir, o sea, falta de educación. Las escuelas ya no educan como antes, falta de lecturas. Yo, mientras lo miraba todos estos meses, decía, Dios mío, Ayn Rand, ¿qué pensaría esta mujer que además de origen ruso, conocía muy bien el comunismo, llega a Estados Unidos y escribe los maravillosos libros que escribe contra el comunismo? Y este es un ser profundamente comunista, profundamente islamista, antisemita. Celebró su esposa, a la que ahora ponen de que es muy bella en comparación con la primera dama. O sea, además hay como un cambio de concepción también. Ella no es primera dama de nada. O sea, la mujer de un alcalde no es primera dama de nada. El gusano de la manzana. La única primera nada, ella es primera nada. Pero la única primera dama es Melania Trump.
y con la comparación. Es que es todo tan vulgar, María, de una vulgaridad. Pero ¿no crees que, y sobre todo a lo largo de toda tu experiencia, a los conservadores durante mucho tiempo, creo que hay un despertar, y de eso vamos a hablar ahora, pero ¿no crees que nos ha hecho falta narrativa? Nos han ganado esa narrativa. Cuando tú ves lo que ha ocurrido con Mandani, por ejemplo, con los jóvenes, el discurso que se ha utilizado y la trinchera ideológica que ha tomado el Partido Republicano y los conservadores de decir, bueno, estos son de repente, es una ciudad azul, esto es un estado azul, no vamos a gastarnos en una cosa como esta, pero no se dan cuenta que en esos discursos que se hacen de alguna forma extensivos entre la juventud, hay una carencia que ahora, por eso te digo que hay un despertar. Charlie Kirk marcó un antes y un después, y creo que hay parte de esa juventud que comienza a despertar. Pero creo que a los conservadores les falta retórica, les falta narrativa. Absolutamente, le falta retórica, narrativa, le falta también formación, cultura, porque se llega al poder con una incultura tremenda, y les falta algo que yo diría que es necesario en política, que es maldad. Hay que ser malditos como ellos. Ellos tienen una maldad intrínseca, o sea, ellos nacen con esa maldad desde que le empiezan ya a formarlos, los forman en esa maldad. Solo hay que ver las películas de Mira Nair, que la gente en un momento aplaudió, menos yo. Cuando yo vi La familia Pérez llevada al cine, un libro de Cristina García sobre la comunidad cubana y todo eso, grandes actores y todo, pero aligeró el libro de una forma tan brutal que no tenía nada que mostrarme a mí, por ejemplo, y sin embargo algunos cubanos se tragaron eso, ¿no? Tal vez por los actores y eso, en fin, total. Además, el padre de él pertenece a la hermandad musulmana, que lo han negado, que eso, bueno, él está muy cercano a la hermandad musulmana también, que ya debieran, ya por ejemplo, ya los republicanos debieran, estando en el poder, debieran considerarlo para determinar que es un grupo terrorista. Pero sabes una cosa, no tiene a veces culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Yo no me puedo entender cómo en una ciudad como Nueva York, que además de ser la cuna del capitalismo, es la casa, es el hogar del mayor exilio de judíos fuera de Israel. Yo no me puedo creer cómo esos padres de esos hijos que han sido maltratados en esas universidades, que no son mi hijo, ni posiblemente el tuyo o el de nadie, son sus hijos que han sido maltratados en las universidades de Nueva York. ¿Cómo es posible que voten todavía por quien es el maltratador? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está en su historia, ellos votan siempre lo que más se le parezca a la izquierda. Y yo he ido varias veces a Israel. Cuando he ido a Israel, por ejemplo, a mí en la Universidad de Jerusalén se me apareció un tipo disfrazado de Fidel Castro mientras yo hablaba. Entonces ese tipo de cosas todavía, yo pensaba que después del 7 de octubre se habían puesto a reflexionar, y además con todo lo que tú acabas de decir, que estamos viviendo en contra, el antisemitismo tan terrible que se está viviendo, que hasta nosotros nos hace daño, porque nosotros vemos la injusticia y hemos vivido también la injusticia y no podemos aceptarla. Y yo no entiendo tampoco, como tú has dicho, cómo es posible que también los judíos de Nueva York hayan querido, yo creo que ellos piensan que acercándose pueden hacerles entender. A esa gente no se les hace entender de ninguna manera. A esa gente no hay que votarlos. Punto. Directamente. Hablando de seres malditos, porque realmente de los que vamos a hablar ahora son malditos por naturaleza. ¿Qué está pasando con Cuba? ¿Cómo ves Cuba? Hubo un huracán, salió a la luz todavía mucho más las penurias del pueblo cubano, del egoísmo de ese gobierno que es capaz de tener 18.000 millones en las arcas de Luxemburgo, de otros paraísos fiscales, y sin embargo no mueve ficha para ayudar a su pueblo. ¿Cómo ves la situación de Cuba en este momento? Bueno, la situación real es terrible. Cada día es peor porque está muriendo gente a montones, niños sobre todo, por tres virus. Incluso hay uno desconocido que no se sabe de dónde salió y no informan nada, no dicen nada, como siempre, porque eso es un desastre total, es una tiranía de ya más de 66 años, donde el único objetivo es destruir al ser humano. No hay otro objetivo que ese. Y ellos cada vez más con más poder, más dinero, porque además la Unión Europea no le quiere quitar las ayudas, le da montones de millones. España les ha dado este año 374 millones
más los millones de la Unión Europea, más los comercios con China, con Rusia, que los tienen una especie de privilegio de comercio, que eso ellos no pueden hablar más de embargo, porque además el embargo, Estados Unidos les mandan ayudas para alimentos y para claro, medicinas, una gran cantidad. El embargo es un chiste, o sea... Que ellos se meten en los bolsillos porque ellos son unos cacos, ellos son unos ladrones, ellos son unos tiranos, que lo único que quieren es la destrucción del cubano. Y hace falta hablar claro, porque Gaesa, que es el gran imperio, que es uno de los pulmones que ha tenido el régimen de entrada y de salida, han lavado dinero como locos. La construcción de hoteles cuando realmente la capacidad ahora mismo turística está bajo mínimos, con esos virus que tú nos estás comentando, basura por las calles, una criminalidad que nunca se había visto, falta cada vez más insumos, no hay luz, aunque haya generadores en los hoteles te los ponen unas horas y después los turistas se mueren realmente de calor y de angustia. Es decir, el turismo ha bajado, las remesas han ido bajando consistentemente, pero Gaesa sigue todavía prosperando. ¿Y por qué prospera Gaesa? Esa es la gran pregunta. Bueno, Gaesa prospera porque también el mundo quiere que prospere Gaesa, o sea, todo el mundo hace su juego con Gaesa y mira, esa es mi cámara. Yo voy a decir algo, lo que está pasando en Cuba no es solo el problema de la tiranía, yo creo que Estados Unidos ya debiera acabar con eso. Tal como ellos mismos pusieron a Fidel Castro en el poder, como lo pusieron, que le hicieron un embargo de armamento a Fulgencio Batista y Saldívar, yo le pediría, hace poco en la Gaceta de la Iberosfera en España, publiqué los 10 puntos para acabar con la tiranía castrista. Ustedes tienen a 90 millas al peor enemigo, acaben con eso de un golpe. Eso en 2 horas se termina. Terminen ya con el sufrimiento, no tienen, yo sé, obligación, pero de alguna forma las damas cubanas, las damas españolas, hicieron posible que este país fuera independiente, Estados Unidos, las grandes damas de Cuba que donaron lo que donaron durante el periodo de las 13 colonias para que Estados Unidos fuera independiente, de alguna forma nos lo deben doblemente, no solo por aquel momento, sino también por haber cometido el grandísimo error de meter al delincuente, al gángster de Fidel Castro en 1959 en el poder, hasta hoy en día que esa familia mafiosa, terrible, asesina, criminal, continúa destruyendo el país. Por favor, 2 horas solo se necesita. Fíjate, Zoe, me encanta que hayas dicho eso y que lo hayas dicho con tal claridad y que lo hayas hecho mirando a cada persona que nos está viendo ahora a los ojos, porque yo durante mucho tiempo, cuando fue la invasión, por ejemplo, a Irak o lo que ocurrió en Afganistán, yo decía, no se trata de hacer apología del terror, porque tienen a 30 minutos de la Florida, al peor criminal de la historia. Tienen a 30 minutos de la Florida al mayor cáncer que ha hecho metástasis en América Latina, en España y donde se pueda llegar a mirar, y sin embargo no se hace nada. Y mi pregunta es, ¿por qué no se hace nada? Bueno, porque yo pienso que es un problema también económico, que Estados Unidos hace muchos años determinó que Cuba tenía que ser, dado su situación estratégica, pobre para que no hiciera competencia quizás a Las Vegas, a otros lugares en Estados Unidos, a la propia Estados Unidos, a Miami, por ejemplo, y con eso han estado muy contentos las otras islas que también aprueban que sea Cuba pues la hermana pobre, la compañía pobre de la región, ¿no? Pero el problema es que esa pobreza solo ha quedado para el pueblo y se ha convertido, como tú acabas de decir, en un cáncer diseminado. Tú sabes que la palabra cáncer no se puede usar ahora según reglamentos en España. Se lo puse ahí a Marlaska y a todo el mundo. El comunismo es el cáncer de la humanidad. Ahora métanme presa, ahora llévenme, vengan a buscarme. Hay palabras ya en España que no se pueden decir como al inicio en Cuba. Pero se puede pronunciar Pedro Sánchez, se puede pronunciar Ábalos, se puede pronunciar cada uno de los sinvergüenzas que están componiendo un gobierno que sí ha sido legítimo porque por la composición del gobierno de España han logrado hacer gobierno, pero no es un gobierno elegido por el pueblo en ninguna de las 2 ocasiones. Es decir, si nos ponemos a utilizar el diccionario, yo te puedo utilizar tropecientos, y estoy utilizando una palabra nueva, tropecientos adjetivos para poder poner a esa panda de Alí Baba y mis 40 ladrones. Que son el cáncer de España. Absolutamente. Hablando un poco de España, fíjate que
yo creo que hay una especie de despertar importante, no solamente en Estados Unidos, sino que creo que es una visión que se está extendiendo a lo largo del mundo, y es que ese populismo y ese mal llamado socialismo del siglo XXI, la gente está viendo ya en carne propia lo que significa y a lo que llevan los pueblos, y hay un pequeño, leve quizá, despertar, de la misma forma que esa inmigración ilegal, y no estoy hablando de esa inmigración ilegal que comparte cultura, que comparte principios, que comparte educación, que tiene que salir de sus países para buscarse una oportunidad y abraza al país que lo acoge. Estoy hablando de esa otra inmigración ilegal que, a modo de invasión silente, trata de imponer su cultura, imponer su educación, imponer sus normas, acabando con la que rige en ese país. Vamos a hablar sobre eso en solo unos instantes con la gran Zoe Valdés. Conversando con Zoe, y además podemos hacerlo sin pelos en la lengua. Yo le decía que hay algo que a mí por lo menos me llena un poco de optimismo, que es lo que yo he llamado un despertar. Creo que desde Argentina con Milei, en El Salvador con Bukele, Rodrigo Paz ahora en Bolivia, lo que está ocurriendo en Uruguay, poquito a poco se van consiguiendo que ese populismo del siglo XXI, a modo de experiencia, la gente comienza a rechazarlo. Y creo que en Europa está ocurriendo algo similar. ¿Cómo lo ves tú, Zoe? Sobre todo, mira, Milei en estas elecciones arrasó otra vez. Bueno, en Europa, tal como hablábamos antes, está Giorgia Meloni, que yo pienso que es una fuerza extraordinaria, porque es una mujer que además responde taco taco. Ella no se queda callada nunca cuando la intentan de un lado o de otro, destruir, desmoronar. Y además tiene un programa extraordinario y que está surgiendo y haciendo efecto con la inmigración ilegal. Y la otra cosa es que estamos viendo en Francia hay problemas, porque en Francia el problema son la justicia, que está politizándose. Ya viste que le han hecho una demanda a Marine Le Pen, y Sarkozy ayer lo liberaron. Nicolás Sarkozy, con todos sus defectos, te voy a decir una cosa. Sí, claro, no es Macron. No es Macron, y además de eso hizo muchísimo por los presos políticos cubanos. En la época de la primavera de Cuba, él apadrinó a 3 presos políticos cubanos. Yo trataba con él eso, y Carla Bruni Sarkozy, la primera dama en aquel momento, también. Ahora mismo yo acabo de mandar unas cartas a Brigitte Macron, porque la encontré en el Gran Palais, en el salón de Art Basel. Y ahí, bueno, lo único bueno que pasó, que vi, porque todo ya sabes con lo que es el arte hoy en día también, pues vi a esta señora, me la acerqué a través de una amiga y le expliqué, le dije, oiga, necesitamos, hay muchas presas políticas cubanas, y le escribí, le dijo a su asistente que me diera la carta, le escribí la carta, todavía no me ha respondido, vamos a ver. El problema de España, yo tengo mucha esperanza en la juventud, como estábamos hablando antes. Los jóvenes están despertando. Totalmente. Los jóvenes no tienen ya nada que ver con todo ese discurso de la memoria histórica sin verdad, la memoria histórica de la guerra civil española, todo eso ya los tiene hasta aquí, y están viendo a Vox en las calles, a un partido que todo el mundo ha querido vilipendiar, que han vilipendiado, que han querido convertir en un foco de lo que no es. Y ellos han comprendido que no, que Vox se acerca a los jóvenes, que tiene un discurso real, verdadero, y un discurso de compasión muy importante, porque Vox le habla a los campesinos, a los agricultores, y eso es, yo creo que va a dar sus frutos, y los está dando ya. Yo el otro día estaba aquí en el programa Iván Espinosa de los Monteros, que pasó por acá, y estábamos conversando, también una conversación muy agradable, y estábamos hablando del cambio, ¿no?, que se está produciendo en Europa, pero particularmente obviamente en España. Y hablábamos de la gran culpa que ha tenido, y se lo digo, el temor es cuando se empiezan a hacer divisiones, cuando los egos de repente empiezan a crecer a un extremo donde te fijas solamente en tu beneficio, en cómo tú puedes seguir ascendiendo peldaños, y te olvidas de tu base, te olvidas de la persona a la que representas, al país que representas. Y creo que en muchos casos el Partido Popular, y lo digo con dolor, porque al final del día es un partido conservador, es un partido tradicionalmente conservador en España,
España, creo que ha perdido parte de su base precisamente por eso, porque no se ha sabido identificar con la necesidad que tiene el pueblo, la necesidad de un joven que va a una universidad y es un numerus clausus porque tiene 400 por delante, que no pagan impuestos, que no han hecho nada y que además tampoco terminan la carrera y se vuelven a sus países. O la gente que quiere acceder a una vivienda y no puede, o la gente que tiene una vivienda chiquitita y no puede salir a la calle ante el temor de que le vayan a meter 4 cupas y se la ocupen, o esas políticas, como tú estás diciendo, que protegen más al delincuente que a la víctima, o protegen más a ese inmigrante ilegal, insisto, no el inmigrante ilegal que comparte cultura, educación, principios y que se ha visto obligado a salir, sino el otro, el magrebí, el que viene de afuera, y lo voy a decir abiertamente y no es un discurso islamofóbico, el que viene con ideas de crear un gran califato de Europa y del mundo. Ese es el que hay que tener, al que hay que tener miedo, y los jóvenes españoles como los jóvenes europeos están empezando a defender su identidad. El problema con el Partido Popular, que no es que me interese mucho, pero lo voy a explicar sucintamente si me permite. Claro que sí. La Agenda 2030 es la agenda que ha impuesto la Unión Europea. El Partido Popular asume esa agenda con los ojos vendados por problemas políticos. Para ellos es más fácil que sumarse a Patriots o sumarse a otro tipo de grupo importante que rechaza de plano esa agenda, que es una agenda totalitaria, es una agenda autoritaria y es una agenda equivocada y en contra del ser humano y del europeo. Y luego el Partido Popular ha traicionado, cada vez que puede traiciona los pactos con Vox y cuando no pacta con el PSOE. Ahora mismo Feijóo ha rechazado la moción de censura que ha propuesto Junts. Entonces ya me dirás. Pero el problema es ese, y el problema, en mi caso personal, yo lo he puesto mucho en X, pero lo voy a volver a decir aquí, es que Feijóo en el 2016 fue a Cuba y dijo que Galicia acompañaría a Cuba en el modelo que ha elegido. Cuba no eligió ese modelo es un modelo impuesto y él lo sabe. Y hay una cantidad de videos con Raúl Castro y todo eso que se me parece a Pedro Sánchez cuando fue a buscar instrucciones a Cuba, porque todos van a buscar instrucciones a Cuba, menos Santiago Abascal. No, totalmente. Además, yo la gran crítica que le he hecho al Partido Popular ha sido que tú no puedes demonizar al único enemigo ideológico, al único amigo o colega ideológico que tienes en una elección donde no cuentas con los votos suficientes para poder formar gobierno. O sea, si usted cuenta con los votos suficientes para formar gobierno, tírese a la piscina sin agua. Pero si no lo hace, demonizar a la única persona que comparte con usted muchos de los principios me pareció un error. O sea, tildar a Vox de la gran extrema derecha, el peligro de creo que jugó, bueno, ya aquí tenemos los resultados. ¿Cuántas veces no se ha ido gente del Partido Popular? Muchos. Y se lo callan. Y no hacen tanto, y cada vez que se va uno de Vox, 2, 3, es un escándalo. Entonces ellos mismos se ponen, además, en una cosa bastante fuera de la política real, ¿no? A dedicarse a decir, mira cómo son, creyendo que eso les va a hacer ganar votos. Y eso lo único que les hace es hacer perder votos, porque Vox está ya en una espiral, en una subida, totalmente, en una montada con los jóvenes, y con los jóvenes que están además haciéndole ver a sus abuelos que han votado siempre al PSOE, un trabajo con los abuelos increíble, bendición a esos jóvenes, que ya el PSOE se acabó, que es un partido corrupto hasta aquí. Pero hasta la médula. Entonces ahí te pones a pensar y dices, bueno, la justicia, llegará un momento donde la justicia, que por el momento tiene una ceguera transitoria, recuperará la vista. Vamos a hablar de eso en solo unos instantes. Hablando con Zoe, yo le decía, bueno, la justicia a veces parece que tiene ceguera transitoria. Yo no sé si en algún momento recuperará la vista. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo con Venezuela? Un cartel transnacional que tiene además sus tentáculos en Nicaragua, que tiene sus tentáculos en Cuba, que tiene sus tentáculos en Colombia, que tiene sus tentáculos en España, ahí quería llegar también. José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido el gran relacionista público de la izquierda y los dictadores en Europa, ahora mismo, en este momento,
hay una investigación federal en su contra. No significa que haya un indictment, no significa que vaya a ser acusado, significa que hay una investigación donde el propio Banco de España está colaborando para saber de dónde han venido muchos dineros y cómo PDVSA le giró ciertas cantidades y cómo él ha recibido ciertas cantidades. Y bueno, ustedes saben que si esto no se triangula por los Estados Unidos no le puede poner un indictment, pero posiblemente muchas de esas transacciones hayan podido tener que ver con algo que ha pasado acá. ¿Pero qué opinas de lo que está pasando así, a grosso modo, con esta decisión de Estados Unidos de acabar con el narcotráfico, que es uno de los grandes males que aquejan no solo a los Estados Unidos, sino intrínsecamente de acabar con el régimen venezolano, porque al final del día mata a 2 pájaros de un tiro, es la primera vez que hay un cartel de narcotráfico y un régimen ilegal, y lo que puede llegar a significar eso para el resto del continente? Bueno, yo creo que es extraordinario porque es además ejemplarizante, porque lo mismo está sucediendo en México. O sea, la confabulación que hay entre gobiernos y narcotráfico es evidente, y bueno, Nicolás Maduro es un narcodictador, eso todo el mundo lo sabe, y todo su gobierno es un narcogobierno. Y con eso hay que acabar porque es una guerra en contra de Estados Unidos. El único objetivo de esa gente es guerra en contra de Estados Unidos y guerra en contra de los jóvenes americanos. Eso fue una guerra que empezó Fidel Castro. Lo que pasa es que eso se olvida, y esa fue la enseñanza que ellos recibieron de Fidel Castro. El modelo, la cabeza de la hidra, la cabeza del monstruo está en Cuba. Y Cuba, en el momento que se descubre con el caso Ochoa, que ahora está surgiendo mucha información de nuevo, eso debió haberse acabado con eso de tajo, de cuajo. Lo que pasa es que Fidel Castro, con astucia, fusiló a todos, como él solía hacer, y su hermano igual. Fusiló a todo el mundo e hizo como que estaba dando una lección de que él no sabía nada, él lo sabía todo. Bien, eso me parece que es muy bueno lo que está haciendo Estados Unidos, y mientras más rápido, mejor. Escribir es de alguna forma, no sé, una especie de no enloquecer, de vengarte del silencio. ¿Cuál es la catarsis para ti para escribir cuando ves, por ejemplo, que Cuba lleva ya casi 7 decenios y la cosa sigue igual y no se perfila que se pueda recuperar la libertad así como que a un corto o mediano plazo? Tú lo dijiste en tus palabras de inicio. Yo, para respirar, escribo. Yo soy una gladiadora, una guerrera, y mis palabras son mi armamento y mi armada son mis palabras. Ese ejército invisible son mis palabras. Lo asumí así hace mucho tiempo, donde recuerdas que yo escribí una primera novela muy hermética, ingenua, después una segunda que fue el primer cañonazo que solté, y a partir de ahí los ataques de un bando y de otro fueron tremendos. Y a mí solo hay que atacarme para que yo me ponga mi casco y mi armadura. Y soy Tauro, soy un toro en la arena. Entonces, esa es mi única forma de resistencia en este momento, es escribir. No sé si en algún momento llegue otra. Fíjate que estábamos hablando antes de cómo ha cambiado el arte, cómo ha cambiado la cultura. ¿Qué hay que temer más de repente, al intelectual cobarde o al público ignorante? Bueno, al público ignorante no, porque el público ignorante tiene la posibilidad de convertirse en algún momento en inteligente, o sea, en cambiar. El intelectual cobarde es lo más terrible, porque además el intelectual cobarde ya no es tan cobarde. Ahora esas tiranías le han dado posibilidad de venderse como contestatario, y la gente lo compra porque sabe envolver a la gente. Un ejemplo fehaciente es Leonardo Padura. Leonardo Padura, que fue con mensajes a visitar a la cárcel a Ignacio Lula da Silva cuando estaba por corrupto y por criminal en la cárcel, que hizo campaña en Brasil con una bocina en manifestaciones por la libertad de Lula da Silva, y que jamás, ahora está presentando libros, y no le has oído una sola frase por un prisionero político cubano con nombre y apellido, ni por una presa política cubana. Y en España, la prensa ensobrada
le hace todo el juego a este personaje y a los escritores, otros escritores que estuvimos con esa prensa en un momento determinado, nos apartan, nos borran, porque esa es la orden que con el sobrecito viene dada, ¿no? Claro, fíjate, eso es muy interesante porque eso afecta, por supuesto, también a la comunicación, al mundo de las comunicaciones. Ha habido un escándalo ahora mismo recientemente con lo que ocurrió con la BBC, que ha tenido que dimitir el gerente de la BBC y la directora de noticias, porque fueron capaces, escuche usted bien, yo se lo comentaba ayer cuando ocurrió esto, pero pues si alguno no vio el programa ayer, fueron incluso capaces de editar, de buscar partecitas chiquitas, de unirlas en un documental, el mensaje del presidente, el ahora presidente Donald Trump, antes de lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero. Fueron capaces de editar ese mensaje, eliminar la parte en la que el presidente dice vamos a animar a esos valientes legisladores y vamos a marchar de forma pacífica. Eso se eliminó y buscaron palabras de otros discursos para decir vamos a marchar y vamos a convertir aquello en un infierno. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente hubo filtraciones internas. Se supo lo que había ocurrido y el presidente dijo en el día de ayer, Zoe, que va a demandar por $1 billón a la BBC por daños y perjuicios y por calumnias y porque eso obviamente ese peso de lo que quisieron representar tuvo en una gran parte del pueblo británico y puesto que la BBC además se ve en todo el mundo, de la gente que lo vio a lo largo de todo el mundo. Entonces una cadena seria como la BBC, que supuestamente tiene que ser quienes lleven todo lo de la Casa Real Británica, llegar a un punto de decadencia donde se puede editar un mensaje como ocurrió con el de Kamala Harris en las elecciones. ¿Qué está pasando también con estos medios de comunicación cómplices? Bueno, que reciben millones. Fíjate que se llevaron casi una hora entre una frase y la otra del presidente Trump. Eso es grave, eso es muy grave. Gravísimo. Una hora en el que él hablaba de todo lo que el contenido era sobre lo pacífico de su discurso, ¿no? Yo estoy feliz que Donald Trump haga esa demanda, muy feliz. Claro. Y si tiene que desaparecer, que desaparezcan. Te voy a decir por qué. En lo que me toca a mí personalmente y a Cuba, la BBC no ha parado de mentir con documentales a favor del régimen castrista. Ahí tienen. No digo la palabra que corresponde porque estoy contigo y no quiero, pero ahí ya tú sabes que se fastidien, porque con Cuba han mentido lo que han querido y, por supuesto, vete tú a explicar por qué lo hacen, porque ellos saben lo que está sucediendo en Cuba, mejor que nadie. Pero sí, mira, en Europa, en España, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Yo a veces me dicen, oye, que tus editoriales están, pues es un editorial que hacemos aquí, al otro lado del charco, ¿por qué con la cantidad de compañeros que yo he tenido hay tan pocos? Los hay, pero hay tan poquitos que ahora ya se están arriesgando a rajarse las vestiduras y a decir las cosas como son. Y es que ahí te das cuenta de las subvenciones que tiene el gobierno, los medios de comunicación, el pastel publicitario cada vez es más pequeño y tienen que vivir de algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sobreviven de esas subvenciones, lo que significa que se arrodillan ante esas subvenciones, porque no hay otra forma realmente de decirlo. Zoe, ¿qué duele más, perder la patria o darse cuenta que hay otros que la olvidan? Yo no he perdido Cuba, porque Cuba soy yo. Cuba está en mí. Ahora mismo acabo de publicar un libro en mi pequeño sello editorial con la tienda Sentir Cubano, de Carmen Machado de Álvarez, que se llama Hijas de Cuba. Hijas de Cuba. Todas esas mujeres cubanas que han hecho lo que han hecho por Cuba sin que nadie, la gente no lo sabe o se ha olvidado. Que se olviden es más doloroso, tú tienes razón, porque date cuenta lo que fue Cuba en 1957, era el tercer país en la región económicamente hablando más importante después de Argentina y Venezuela. Y en el mundo, en Europa, estaba por delante de Francia y de España. Entonces, duele mucho que eso se olvide y que además es en nombre de algo que es una cosa totalmente impalpable, porque ya una revolución no existe. 66 años después, ¿de qué revolución me estás hablando? Tú sigas con la idea horrenda, nefasta,
de querer borrar un país. Entonces el borrado de Cuba sí me duele mucho. Y tú eres además de una persona, yo lo he dicho en ocasiones, pudiste salir de Cuba, pero jamás Cuba, como muy bien estás diciendo, aunque sea un cliché, ha salido de ti. No, y además Cuba me ha costado mucho a mí, porque si yo me hubiera callado, hubiera hecho como han hecho, pero Padura no es el único, ¿eh? Aquí incluso ya han sembrado gente que están en esa historia también, de hacerle cambiar la visión al exilio, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo. Pero lo que sucede es que cuando se borra toda una historia, bueno, lo estamos viendo en España, se está borrando la historia de España. Y eso es lo que, eso trae, una cosa trae la otra. Es el contenido de ellos, borrar para imponer su narrativa, como bien tú dijiste al inicio. Y con esa narrativa se borra todo lo demás. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar, porque quiero hablar específicamente de esas hijas de Cuba y quiero hablar específicamente de esa rumba en París, en instantes. Estamos conversando con la gran Zoe Valdés y yo le hablábamos un poquito, pero así como que de refilón, de las hijas de Cuba, pero yo quiero que me hable específicamente de esas hijas de Cuba, porque ella es una hija de Cuba y además es rumbera en París, así que me tiene que contar un poco todo, Zoe. Sí, hay mujeres olvidadas también, desgraciadamente, que yo un poco he sacado del olvido a través de ese libro. Hay otros libros que se han escrito sobre mujeres, los libros de Teresa Soneira, que hay una gran cantidad de información sobre mujeres de la patria, que es impresionante la cantidad de mujeres que desde la guerra, ¿no? Estuvieron haciendo por ellas mismas y por la libertad de Cuba. Entonces eso era lo que me interesaba, y actualizar esos nombres, actualizarlo con las mujeres de hoy que están en Cuba, encarceladas. Yo me imagino que conocerás el caso de las hermanas Garrido, que hay una ya que está aquí libre, pero María Cristina Garrido está en prisión todavía, condenada a 7 años, por salir a expresar de manera pacífica su necesidad de libertad el 11 y 12 de julio. Y ese es el tema de ese libro, un libro que salió de la idea de Carmen Machado de Álvarez, que me dice un día, oye, ¿por qué no empiezas a escribir algo sobre estas mujeres cubanas? Y ahí mismo dije, claro, sí, además incluso faltan, porque es que hay una cantidad, Marian, de mujeres cubanas que han hecho cosas que 400 páginas no son suficientes. Yo creo que voy a tener que hacer un segundo volumen de la cantidad de mujeres que durante la República hicieron enormidad de cosas. Tú sabes que le comentabas hoy durante la pausa, le decía, oye, ¿sabes que cuando yo estaba aquí hace algunos años siempre me preguntaba por las mujeres plantadas? Yo decía, pero oye, siempre se habla de los plantados, pero no había mujeres plantadas, porque yo veo todos los días que por encima de estar en un presidio, hay una mujer que se queda soportando el peso de la familia, el peso de la angustia, el peso del chantaje emocional de no saber qué pasa con ese ser querido, además de todo lo que ya se sabe de la falta de libertad, falta de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y insistí tanto que hicimos un programa maravilloso antes de que Lilo Villaplana hiciera la película de Plantadas, y tuve la oportunidad de conocer a esas mujeres. Y créeme que si ya tenía una perspectiva muy clara de lo que era Cuba y lo que era el dolor del pueblo cubano, caray, ahí me quito el sombrero, porque cuánta mujer fuerte, cuánta mujer aguerrida hay, que las circunstancias que tienen que pasar, que no es fácil, todavía siguen enarbolando la bandera de la libertad. Y además esas mujeres han sido, sin ellas proponérselo, pedagogas también, han enseñado mucho y han logrado que su mensaje llegue a través de la resistencia, pero a través de la ternura también. Muchas de ellas ya fueron madres, abuelas, y eso les ha llegado a una generación de jóvenes en el exilio que a través de ellas se han dado cuenta de lo que sufrieron en Cuba, lo que padecieron, no solo los hombres, las mujeres con las que la dictadura la emprendió de muy mala manera. Yo creo que las torturas contra las mujeres han sido terribles en Cuba y de eso no habla nadie. Efectivamente. O muy pocas personas. Efectivamente. Pero bueno, Cuba te parió, como yo decía al comienzo, pero París te forjó. Y París se convirtió en algún momento en esa rumba. Cuéntame un poco algo de ese libro maravilloso. Sí, mira, es un libro que yo empecé a escribir en francés. Originalmente está escrito en francés hace muchos años. Es una especie de novela, memorias noveladas
de cómo yo llegué y cómo yo empecé a aprender la libertad, porque para el cubano es mucho más difícil aprender lo que es ser libre. Yo, por ejemplo, estuve como un mes entero dándole vuelta a la entrada de metro para saber dónde había que meter el ticket de metro, porque yo no me daba cuenta. La gente entraba de manera natural tan rápido que yo decía, pero ¿cómo hacen? Eso por un lado, y por otro lado, lo más profundo, o sea, cómo tú aprendes a sentirte libre. Y eso fue para mí París. Yo aprendí la libertad en París, en las librerías, con los libreros, con los personajes que conocí ahí, y gracias a Dios, grandiosos personajes intelectuales, literarios, no todos de izquierda, porque eso es otra cosa que se cree que en París hay mucha gente muy abierta, y eso fue lo que hizo grande esa ciudad. Y retomar esos textos que yo iba escribiendo en francés mientras aprendía el idioma, esa es otra cosa, apoderarse de un idioma, que es entrar en esa tierra y en esa cultura, me permitió también decir hoy en día, están destruyendo lo maravilloso que fue esta ciudad para el extranjero. Efectivamente. Están destruyendo, porque ustedes están dejando imponerse una cultura y una vida que no es la de esta ciudad. Y eso sin un lenguaje para nada evidente ni complicado, solo contar cómo era París en los años 80 me ha permitido enseñar. Mucha gente me dice, pero ¿cómo te acuerdas de esto? Pero esto yo lo viví, y el Bandouche, esto era así, y ¿cómo? ¿Por qué ya no es así? Bueno, porque lo modificaron, las invasiones modifican y destruyen. Sí, señor. Tengo nada más que 20 segundos. ¿Cómo ves Cuba? ¿Crees que Cuba puede curarse aquí, así como que en el corto, mediano plazo, que muerto el perro se acaban las pulgas, que cuando muera Raúl hay una ventana de oportunidad para que la libertad pueda regresar? Mira, yo tengo una gran admiración por Santiago Álvarez. Santiago Álvarez es uno de los más grandes luchadores anticomunistas que ha dado Cuba, de una familia. Su padre estuvo luchando con Antonio Maceo, su abuelo, su padre en la época de Machado, o sea, perdió 3 tíos en la época de Machado. Y un día le pregunté, Santiago, ¿en cuánto tiempo se puede arreglar Cuba como está ahora? Me dijo, 5 años. Entonces, si este señor que conoce también su lucha me dice eso, pues a mí solo me queda, además hablando con expresos políticos, lo único que me puede quedar es la esperanza. Y una esperanza positiva, con Dios. Ojalá, claro que sí. Pero Cuba tiene que volver a Dios. Mira todos estos sacerdotes que tanto están haciendo por Cuba. La hermana Sornadiesca, cómo esa gente está ocupándose del pueblo cubano con el amor de Dios. Amén. Te agradezco mucho, Zoe. Qué placer, de verdad, que hayas podido estar como siempre con nosotros. Vamos a hacer ese recordatorio.